Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast de Todo Colección, donde viven los recuerdos. Te invito a conocer 3 personajes muy singulares del mundo del coleccionismo. Javier Conde es una eminencia descubriendo tesoros del ayer. Eugenia Martín Crespo, una coleccionista con antecedentes familiares. Y por último, conversaremos con Antonio Millán, personaje predestinado a ser anticuario y alma mater de la Casa del Cardenal. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la tienda Tesoros del Ayer se advierte que el coleccionismo puede ser una vía para conseguir la felicidad. Y qué mejor forma de lograrla que rodearse de cosas bonitas, de aquello que más nos gusta. La niñez no está tan lejana como a veces nos parece. Tesoros del Ayer lo componen un grupo de coleccionistas y tiene como meta conseguir la felicidad de aquellas personas que todavía siguen emocionándose al reencontrarse con aquellos objetos que fueron culto de sus pensamientos, las cosas que desearon y no pudieron obtener cuando eran niños. Nosotros trataremos de conseguirles esas piezas que han anhelado toda su vida. Conversamos con Javier Conde, una eminencia en el ámbito del coleccionismo internacional. Hola, buenas tardes. ¿La nostalgia cura? Bueno, en realidad este sentimiento de pena por la lejanía, que puede decirse que sea el término de nostalgia, esa privación, esa pérdida de aquellos objetos o personas queridas, pues es algo que en realidad lo que nos hace la nostalgia es recuperar aquellos momentos, aquellos sentimientos de felicidad que tuvimos, de los que carecemos y queremos recuperar. Entonces yo creo que es una recuperación de aquello. Desde luego, en mi caso ha sido así. Yo me acuerdo cómo empecé, ¿no? Pues yo empecé pues porque me regalaron unos sellos, tendría yo 8 años, y me los regaló mi abuela, y entonces empecé, yo me iba a la papelería, compraba un sobrecito, los pegaba, tal, y me hizo mucha gracia, y así empecé quizás con esto del coleccionismo. Usted, don Javier, dejó la seguridad de la nómina de funcionario por la aventura del coleccionismo profesional a tiempo completo. La pregunta obligada, que bueno, es de esa primera colección, si la conserva todavía y si tiene la primera pieza. Hay varias preguntas. Entonces, la primera es que yo dejé mi trabajo seguro con nómina por una ilusión. Quizás Adolf Huxley dijo que hay que hacer de nuestra afición pues la razón de nuestro existir, de nuestra vida. Y llegando un momento que yo, por ejemplo, si en algo peco, es la de tratar de ser muy perfeccionista. Siempre en el trabajo me he volcado, y en mi trabajo aquel de funcionario, pues efectivamente, trabajaba muchísimo, me llevaba a casa trabajo, mi familia quizás la tenía un poco abandonada por tratar de hacer bien las cosas, y claro, eso pues me llevaba a una situación límite, y que gracias a esa situación tan desagradable pues quizás sea hoy lo que soy. Llegó un momento en que dije, tengo que cambiar, porque tuve un momento de meditación y pensé, ¿qué es lo que me gustaba? Y yo pensé, pues a mí lo que me ha gustado siempre han sido los juguetes, los álbumes de cromos, los tebeos, jugar a las canicas, el aire, la comba, en fin, el jugar, ¿no? Y entonces pues me lo tomé muy a pecho y dije, bueno, pues a ver por dónde empiezo, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces me di cuenta de que tenía una pequeña colección de juguetes y que había que darle sentido a esto y que tenía que trazar mi futuro pues para tratar de estar más contento conmigo mismo y que los demás también estuvieran más contentos conmigo. Me puse manos a la obra. A partir de un tren eléctrico que compré, pues me dedicaba, pues lo mismo que en mi trabajo, a ver catálogos de juguetes, de trenes, a comprar libros, los juguetes y tal. Empecé pues por ahí. Y quizás hay una de las cosas que yo pienso en la vida, que cuando uno piensa en algo y porque le gusta y lo desea, pues al final lo consigue, ¿no? Y ese fue mi tema.
empecé a darle sentido a las cosas y dije, bueno, ¿y pues qué puedo hacer? Si a mí me gustan los juguetes, estoy convencido de que a todo el mundo le gustan. Y entonces, pues, oferté a varias instituciones, pues, una exposición de juguetes antiguos. Aquello verdaderamente fue sorprendente, porque yo me acuerdo que me acerqué con 30 y pocos años a un centro comercial en Madrid y con un dossier que me preparé con fotografías, y cuando llegué al gerente me dijo, esto es lo que yo estaba deseando que me enseñaran, una cosa así, que me hicieran esta propuesta. Bueno, pues inmediatamente hicieron unas vitrinas para la colección que yo tenía de juguetes y en el centro comercial pusieron la exposición. Fue aquello un éxito inenarrable porque venían de todas partes a verlas, y entonces pues otro centro comercial de Madrid me contrató y pusimos otra exposición en ese centro, la misma, una vez que terminó y ya posteriormente pues así empezó un viaje en el que aquel centro comercial Galerías Preciados pues nos contrató para toda España y estuvimos dando vueltas por España, por todas las ciudades, llevando aquella colección de juguetes. Y bueno, pues esta es una de las cosas que me ha ocurrido, ¿no? Por otra parte, me di cuenta de que leyendo, pues que en otros países hacían ferias de juguetes antiguos. Y entonces, claro, pues me puse en contacto, conseguí teléfonos de otras personas para que me dijeran dónde eran las ferias y poniendo conferencias a Estados Unidos. En fin, aquello fue una aventura también, ¿no? Y terminé pues yendo bastantes veces a Atlantic City, que aquello era una feria inenarrable. Y ahí ya me di cuenta de lo amplio que es el mundo del coleccionismo, no solamente los juguetes antiguos. En los años 80, en Estados Unidos, la mayor feria que ha habido en el mundo de coleccionismo era la de Atlantic City, que está como a 80 o 90 kilómetros de Nueva York, bajando por la costa, esa ciudad donde se celebran pues los concursos de Miss Mundo y que están los casinos, igual que Las Vegas en la costa oeste de Estados Unidos, pues en la costa este está Atlantic City. Aquello era inenarrable, era como pabellones y pabellones y pabellones de miles de metros cuadrados. Iban japoneses, alemanes, sudafricanos, ingleses, chinos, rusos, de todos los países del mundo, con todo tipo de colecciones, desde dedales hasta coches Lamborghini, hasta botones, periódicos, postales. Allí se vendía de todo, pero muy monográficamente. Cada comerciante era especialista en un tema, ¿no? Aquello me dejó, porque en aquella época pues también no había internet, no había tanto internet como hay hoy en día, ¿no? En donde ya casi no tiene razón de viajar a otro país. Claro, yo al montar exposiciones y tener que producirlas, pues me venía bien, ¿no? Porque para comprar algunas piezas pues me tenía que ir a París o a Berlín o a Londres, y sin embargo hoy día pues no hubiera hecho falta darme tantas vueltas como para conseguir aquello. Con prácticamente 120.000 lotes en venta, Tesoros del Ayer es una de las tiendas más prestigiosas que se albergan en todo colección. Esta evaluación viene dada por las 32.346 valoraciones de 5 estrellas, la máxima puntuación. Antigüedades, coches, postales. Estamos escuchando que los juguetes son la pasión. ¿Por qué es esta atracción tan magnética de los juguetes? Bueno, el juguete en realidad pues es lo primero que tiene el ser humano. El primer objeto, desde cuando nace un niño, pues para que se entretenga ya le dan cualquier cosita, ¿no? Pues en aquellas culturas más arcaicas, prehistóricas, pues ya les daban o un fruto, o les daban un hueso, o les daban algo. Y verdaderamente, pues, ¿quién no recuerda aquellos juguetes que tuvimos, ¿no? Los primeros juguetes, el osito, el indio de goma, en fin, todos los cochecitos, en fin. Entonces es algo que realmente llega muy dentro. O sea, yo en las exposiciones que hemos puesto, donde verdaderamente se ve la reacción que tiene la gente hacia los juguetes, pues hay personas que se emocionan, ¿no? Desde un trompo de aquellos que se tiraba con una cuerda que daba vueltas, ese lo tuve yo. Debemos pensar que también, pues en el caso concreto de España, los niños que nacimos en los años 40, desde los años 40, principios de los 50, en una España verdaderamente en muy mala situación económica, pues tuvimos pocos juguetes. Yo, al ver la diferencia
que hay entre los juguetes se fabricaban, por ejemplo, en otros países, en Francia y tal, a los que tuvimos nosotros en aquella época en España, pues los españoles son como de casi de peor calidad en cuanto a la hojalata, los motores no funcionan tan bien, pero era por la situación de crisis que tuvo, el aislamiento que estuvo España durante muchos años y los pocos materiales que había, ¿no? De todas formas, el juguete español es muchísimo más bonito, a pesar de esa dificultad quizás mecánica que tenga o que presente la más baja calidad. Sin embargo, artísticamente son juguetes muy buscados por los extranjeros. O sea, un juguete español para mí siempre es mucho mejor que un juguete alemán, aunque lo hayan hecho ingenieros y sean perfectos como los relojes suizos, ¿no? Los juguetes españoles tienen un diseño, una personalidad, un colorido, una gracia muy especial, ¿no? O sea, son muy españoles, pero muy bonitos también. El juguete es algo que siempre va a gustar a todo el mundo, desde los abuelos a los niños. Y esas personas que veían nuestras exposiciones, pues se emocionaban diciendo, uy, pues yo no llegué a tener un juguete, pues juntaba unas latas de sardinas vacías y con un cordel las iba tirando, y esos eran sus juguetes, les gustaban, ¿no? Porque era lo que tenían, en fin. Pero bueno, somos afortunados pues también de recordar aquello y de seguir siendo niños sobre todo, porque yo creo que todos tenemos la obligación de seguir siendo niños y tener esas mismas ilusiones, esa fantasía que teníamos, que eso nos hace buenas personas y buena gente. Es interesantísimo. Además, don Javier es un gran erudito, cuenta con varios monográficos acerca del juguete, Tengo y no lo tengo, Los cromos, Historia de una ilusión, éxitos editoriales, y también junto a su mujer, Consuelo Lluvero, es un gran especialista en Mariquita Pérez, la famosa, que ahora le vamos a preguntar porque tiene desde la España de Mariquita Pérez, jugamos a las muñecas de nuestras madres y el mundo de Mariquita Pérez. La cuestión es, ¿por qué Mariquita Pérez es un fenómeno, bueno, tan coleccionista? Pues la verdad es que mi mujer, Consuelo Lluvero, es una gran coleccionista, también casi siguiéndome ella a mí. La primera muñeca que tuvo se la regalé yo, que fue una Mariquita Pérez. Y al verla que la cogía, la desnudaba, le lavaba la ropita, se la planchaba, la ponía, la peinaba, dije, bueno, esto es esto está muy bien, porque así ella no se enfadará cuando yo me gaste tanto dinero en los juguetes y esas cosas, en mis aficiones, ¿no? Entonces, pues ella, aparte de colaboradora, pues es un soporte mío y además una gran coleccionista. Aparte, Mariquita Pérez, la idea surge en 1939, plena guerra civil en San Sebastián, donde estaban dos señoras, una era Leonor Coello y Pérez de Portugal y otra era pues Luca de Tena, y entre las dos crearon y diseñaron la idea de una muñeca que se pudiera vestir y que tuviera esos vestidos apropiados y todos los complementos, todo tipo de zapatos, lo mismo la vida que jugaba al tenis, que montaba a caballo, que iba a la ópera, para vestirla de todo tipo, ¿no? Y eso pues lo pusieron en juego inmediatamente. En 1940, en un momento en que España estaba realmente destrozada, pues fue quizás el foco de un futuro mejor, el foco de una esperanza en una España que tenía que volver a revivir. Y entonces, pues en un momento que era todo tan triste y tal, pues los niños, los padres vieron aquello tan bonito, en un momento en que había muy poco bonito, y eso fue un éxito total. Todas las niñas querían tener esa muñeca, los padres querían comprarse, aunque era muy cara en aquel momento, porque casi una Mariquita Pérez representaba lo que ganaba un empleado al mes. Pero bueno, se juntaba muchas veces toda la familia, los primos, los tíos, los abuelos, y le compraban a la niña la Mariquita Pérez, ¿no? Casi todas las niñas que querían tener una Mariquita Pérez, muy pocos la pudieron tener. Y aparte, Mariquita Pérez fue quizás un proyecto en que se basó también en la publicidad en la radio. Mariquita Pérez tenía sus propios programas de radio, tenía sus canciones, se hacían pasarelas con niñas con sus muñecas en todas las ciudades,
tenían un marketing especial en que las cajas eran todas con rayas rojas y blancas, tenían un logo. O sea, quizás la primera idea de marketing que surge en España es la de Mariquita Pérez. Es en el libro de la España de Mariquita Pérez, que es autora Consuelo Lluvero, pues ahí verdaderamente viene todo lo que es la historia de Mariquita Pérez, en donde pude conseguir las fotografías de los escaparates de las tiendas en donde se vendían Mariquita Pérez, en donde representaban una plaza de toros, donde estaban el hermano de Mariquita Pérez, que era Juanín vestido de torero, Mariquitas Pérez todas en los tendidos saludando con el pañuelo al torero. En otros se veía que era, por ejemplo, pues una estación de tren en donde Mariquita Pérez despedía a Juanín, que iba en la locomotora. En otras era el aeropuerto de Barajas, en donde en un avión de Iberia, de aquellos, pues estaban todas allí saludando a los que venían del avión. En fin, se montaban unos escaparates preciosos en Madrid, en Serrano con Conde de Aranda, en donde nuestros padres nos llevaban a niños y niñas a ver aquello porque era un espectáculo. Por eso quizás Mariquita Pérez siempre ha tenido ese halo, también como de lujo, una muñeca que tenía los accesorios de piel, los paraguas hechos, hasta las gafas hechas por Ulloa Óptico. O sea, era aquello un primor. Entonces tuvo muchísimo éxito. En Tesoros del Ayer se encuentran juguetes de hojalata litografiados, álbumes de cromos, radios antiguas, muñecas, recuerdos de cine, la radio, también del circo, tebeos antiguos, robots de los años 40 y 50, pero también antigüedades, arte, postales, militaria. Tesoros del Ayer es una tienda muy querida en Todo Colección, dado que lleva entre nosotros desde el 1 de enero de 2002. Javier, le queríamos preguntar qué papel ha jugado Todo Colección en la difusión de Tesoros del Ayer. Bueno, efectivamente, por supuesto que ha tenido bastante influencia en nuestro campo. Todo Colección son muy buenas personas. Y, en fin, es una tienda no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, un punto de referencia mundial, sin lugar a dudas. Y muy contento siempre y nada, y que sigamos así el resto de nuestra vida. Eso esperamos. Ahora, ¿qué es lo que colecciona más la gente y ha advertido algún cambio en las tendencias de coleccionismo? ¿Cómo está evolucionando y si goza de buena salud el coleccionismo? Yo creo que el coleccionismo es algo importante para las personas, para la cultura, muy importante. España ha tenido un déficit de coleccionismo. En el principio, cuando yo empecé, no había ferias en España de coleccionismo propiamente dicho. Cuando nos referimos a coleccionismo, no en el sentido de obras de arte de Picasso ni de obras de Murillo, sino en algo, quizás un coleccionismo más cercano, un coleccionismo más popular, ¿no? No había ferias, había pocos coleccionistas, pues aquellos que siempre se acercaban a los anticuarios, de aquellos que se acercaban al Rastro de Madrid o a los Encantes de Barcelona, buscando pues las postales, las fotografías, las entradas de toros, las entradas de fútbol, los relojes, los mecheros, porque aquí siempre se ha coleccionado, pero no era tan a nivel como ahora, ¿no? Gracias a estos portales, como Todo Colección, pues se ha popularizado mucho más el coleccionismo y eso está muy bien, porque ¿qué museos habría hoy en día si no hubiera habido anteriormente coleccionistas en otras épocas, ¿no? Es fundamental que la gente pues tenga esa afición, porque gracias a cualquier colección se puede hacer un seguimiento de la historia mundial. Un objeto que se hace en un momento representa ese momento siempre, porque se ve cómo se hizo, qué ideas había en aquel momento, qué diseño tenía, ¿no? Igual que con las monedas, ¿no? Se puede ver desde las monedas prehistóricas, romanas, visigodas, fenicias, de la época de la Edad Media, de los Reyes Católicos, godos, en fin. Se ve justamente cuando es una moneda, pues ves cómo vivía la gente en aquella época. Igual que si ves pues una cuchara o un cuchillo, ¿no? Se ve justamente en qué siglo es, qué herramientas tenían para hacerlos, cómo se comía, en fin, eso es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo en aquella época que tenía una envidia de los ingleses, porque es que los ingleses lo guardan todo, ¿no? O sea, si se va uno a los museos
a un museo inglés, pues ve desde alfileres, alfileres allí que tienen millones, desde la cosa más niña hasta la cosa más importante. Lo guardan todo, lo estudian luego y le dan un uso, ¿no? Y eso es fundamental. Y esto representa pues más cultura, más avance, más reflexión sobre todo tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, pues claro, hoy en día lo que realmente casi colecciona la gente joven, pues aquellas cosas que tenían, ¿no? Quizás pues la gente que haya nacido en los años 80, pues ahora mismo le gusten mucho, por ejemplo, pues los Hyperman, los Madelman, los Caballeros del Zodíaco. A las niñas que hayan nacido en los años 80 o 90, pues les gustarán mucho las Nancy's, las Leslies, las Barriguitas y todo esto. Y los que tenemos en nuestra época, pues nos gustan los juguetes antiguos de hojalata, y como las tendencias van cambiando, pues claro, a medida que la gente se va haciendo mayor, pues llega un momento que la gente pues ya desaparece, ¿no? Entonces quizás lo que hoy día se coleccione mucho, pues quizás dentro de 100 años pues no tenga tanto tirón, porque van saliendo cosas nuevas. Quizás cuando el futuro de la humanidad esté en el universo, en las naves espaciales, pues ahora se empiecen a coleccionar ya pues esos aparatos conectados a internet. Ya se empiezan a coleccionar aquellos primeros ordenadores binarios que hubo, ¿no?, en los años 60, y ya son auténticas piezas de colección y muy perseguidas, ¿no? Pero vamos, las piezas auténticas y buenas de calidad, sea de la época que sea, siempre irán al alza y siempre se coleccionarán. Como en todos los mercados, el coleccionismo, pues también hay ciertos vaivenes de especulación, pero ¿cuál sigue siendo lo que se demanda en Tesoros del Ayer? ¿Cuál sigue siendo el valor seguro para los coleccionistas? Bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, lo que más gusta pues son, por ejemplo, las medallas, las condecoraciones, las fotografías militares. Por ejemplo, a mí me encanta lo de Filipinas. Las fotografías de Filipinas a mí me encantan. Y me encantan también, pues, por ejemplo, los cuchillos, navajas, cascapiñones. Y en Tesoros del Ayer quizás lo que más se vende es lo militar, los juguetes antiguos en donde van incluidas las muñecas, las postales, porque una persona que vive en un pueblo, pues le interesa saber cómo era ese pueblo hace 100 años, ¿no? Y lo mismo en una postal o en una fotografía aparece cómo era ese pueblo, que ya no tiene absolutamente nada que ver. Lo mismo a la primera visión, digan, pero este es mi pueblo en donde vivo. ¿Cómo es posible que había solamente 4 casas y ahora mismo hay rascacielos y hay avenidas, tiendas de helados y hay fuentes y tal? ¿Pero cómo va a ser este nuevo pueblo? Pues era ese su pueblo, y está muy bien que lo vean, cómo ha evolucionado, pero ese pueblo evolucionó desde hace 100 años a ahora. Ese cambio que ha dado pues es verdaderamente apasionante, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, de cómo era Benidorm en 1960 a cómo era en 1980, es que uno no se lo puede creer. O sea, de haber verdaderas huertas con naranjos al lado de la playa, todo. Ni un rascacielos, una casita allí, y haberlo todo cubierto de rascacielos es impresionante, ¿no? Entonces, claro, pues hay muchas personas pues que les gusta eso, ¿no? Comprar fotos o postales de diferentes años, diferentes épocas, diferentes perspectivas, y hacer un dossier monográfico de lo que ha sido su localidad. Eso es muy seguido. O todo lo que sea de su localidad, desde los programas de fiestas, desde los libros de su localidad. Eso es algo muy interesante también. Primero, pues para el propio patrimonio de esa localidad, en donde ya se empieza a ver las instituciones como ayuntamientos, bibliotecas municipales, pues cada vez tienen más sensibilidad hacia ese tema y quieren saber sus raíces para luego exponerlos, hacer sus propias exposiciones. Nosotros vendemos mucho también pues a bibliotecas municipales, a bibliotecas de comunidades autónomas, a entidades culturales, porque verdaderamente es cultura, o sea, somos un referente cultural de primera magnitud. Y las instituciones deberían tenerlo en cuenta eso. Pues muchas veces vemos que vienen extranjeros y pulsan y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que nos estén comprando unas postales de aquí de España, de este pueblo, de este pueblo, de este pueblo? Pues es que los extranjeros muchas veces tienen mucho más interés que los propios españoles sobre nuestro propio patrimonio, sobre nuestro arte y sobre nuestra cultura. Eso a mí me deja muchas veces anonadado, ¿no? Que cómo es posible que
que ocurra esto. A lo mejor es por lo del olfato del coleccionista. Para los que empiezan en este apasionante mundo, ¿qué les recomendaría? Bueno, verdaderamente lo primero que hace un coleccionista es empezar a reunir una serie de objetos, de lo que sea, los reúnen. Entonces lo que quieren es tener al principio la mayor cantidad posible de ese objeto. Y da igual la calidad que no la calidad. Y se llenan. Y a lo mejor son cosas muy malas, ¿no? Pero ellos se juntan, por ejemplo, yo no sé, con cualquiera de los objetos. O sea, el que colecciona cámaras de fotografía. Ven una cámara de fotografía, la compran y luego compran las más baratitas. Y se juntan a lo mejor con 100 o 50 o 40. Y luego se empiezan a dar cuenta que verdaderamente hay unas que son mucho mejores, ¿no? Y entonces ya es cuando empiezan el proceso de depuración de su colección. Y cambian 5 de las que son peores por una de las buenas y se empiezan a dar cuenta de lo que es el coleccionismo. Y eso es algo que no se puede evitar, porque esto nos ha pasado a todos y yo creo que va a seguir pasando. Al principio se llenan de purrela total y ya posteriormente ya se van dando cuenta de por dónde van los tiros y empiezan ya a seleccionar muchísimo más. Y luego ya, aparte ya de empezar a seleccionar, ya empiezan a darle una orientación y hacer un estudio e investigación de los temas, lo cual casi es lo más interesante. Muchas veces es más interesante hacerse preguntas desconocidas sobre algo y mostrar esa curiosidad en donde uno empieza a desentrañar, en donde uno empieza a imaginar y en donde uno empieza a investigar. Ahí es de donde verdaderamente empieza a haber el conocimiento, la cultura y el llevar una cosa a otra. Cesare Pavese creo que decía en El oficio de vivir que no hay arte sin obsesión. En el caso de Javier Conde, no hay coleccionismo sin pasión. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección, donde viven los recuerdos. Ha sido un verdadero placer. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Desde Boceguillas, provincia de Segovia, nos atiende Eugenia Martín Crespo, gestora cultural, ilustradora y creativa, profesional ligada al ámbito cultural que, por accidente o antecedente familiar, llegó al mundo del coleccionismo tras un largo viaje vital. Eugenia ha tenido la amabilidad de atendernos para este primer episodio del podcast de Todo Colección. Buenas, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, lo que nos trae aquí es unos papeles, de los papeles del tío Saturnino a Bon Voyage, Monsieur Crespo. Disculpa mi francés. La cuestión es, ¿cómo unos folletos cambiaron la percepción de tu familia? Bueno, pues estos folletos sí que han cambiado la percepción que uno puede tener de su familia. Es diferente la idea que tú tienes de tu familia, porque realmente normalmente la transmisión oral es la que te hace llegar las historias familiares. Pero es completamente distinto cuando tú te pones a investigar, te pones a leer en todo ese rastro que vamos dejando todos sobre nuestras cosas y ves que realmente la historia que te ha llegado en el boca a boca pues no es tan real o no es tan cierta o hay matices que lo cambian todo. Entonces sí que ahora la percepción que yo tengo de mi familia es distinta. Y también echo mucho de menos que en toda esta historia, por ejemplo, que yo me haya encontrado con mujeres. Te das cuenta de que el papel de la mujer en la familia no está y eso lo echas de menos. Entonces sí que es ahora completamente distinta la forma de ver la familia. Los papeles que te encontraste, porque es una historia apasionante. O sea, los papeles, estamos hablando de una colección efímera de material publicitario, de folletos, de tickets, de pasaportes, de diarios, de viaje, de notas, papeles de la familia. ¿Puedes comentar porque cómo llegaron? Lo tienes todo reflejado en un libro que es Bon Voyage, Monsieur Crespo, pero es que ¿cómo llegas a ese tesoro oculto? Yo salía de una etapa en la que mi padre se había puesto malito, entró en una demencia y yo estuve varios años cuidando de él. Entonces, esto fue para mí para empezar un suicidio laboral, por así decir, porque
Cuando una persona entra en este tipo de procesos, la verdad es que necesita muchísima atención y dejas de lado absolutamente todo, se hace muy complicado. Bueno, yo lo pude hacer. Cuando yo salí de ese proceso, porque todo tuvo su desenlace natural, pues pensando en retomar mi vida, reinventarme además, porque dejaba un poco a un lado lo que estaba haciendo hasta ese momento y quería centrarme en el mundo de la ilustración, pues acordándome de cosas de mi padre, me acordé de unos folletos que él me había enseñado sobre cruceros que había hecho un tío abuelo mío. Y entonces decidí buscarlos, para retomar el mundo de la ilustración, pensando que me podían aportar algo o trabajar con ellos de alguna manera. Bueno, mi padre tenía una biblioteca inmensa porque era toda su biblioteca más la biblioteca de su padre. Entonces me puse a buscar esos folletos que yo esperaba encontrar en un sitio en concreto, una carpetita, una cosita muy chiquitita, y resulta que empecé a sacar cajas y empezaron a salir miles de folletos que, claro, no eran, por supuesto, los que yo buscaba, pero dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, yo no sabía de que esto existía en mi casa. Entonces empecé a sacarlos, y eran una caja detrás de otra. Y entonces es cuando me di cuenta de lo que tenía ahí. Ya no solo folletos, sino todo lo que había allí archivado sobre el mundo del viaje, del turismo y otros países. Y eso ya arrastró ya también a buscar en archivadores otro tipo de papeles donde aparecieron pues esos tickets de museos a lo mejor, o billetes de avión utilizados, o documentación personal o cosas así. Todo esto se fue armando en varios meses, porque realmente el conjunto de los folletos sí que salió más o menos todo de una vez, pero todo lo que cuando ya decidimos darle forma a todo esto, empezamos a buscar otro tipo de documentos que siguieron configurando lo que fue al final el proyecto de Bon Voyage. Aunque en el libro realmente lo que mostramos es una selección de los folletos más representativos, no ni siquiera de los más bonitos, sí los más representativos, porque bueno, los más bonitos a lo mejor te salía una selección que englobaba mucho crucero y tenías que dejar de lado otro tipo de folletos de a lo mejor de los años 60, que hablaban de otro tipo de cosas que no eran tan bonitos, pero sí que eran muy interesantes que estuvieran representados en el libro. Bueno, en total que al final la colección la forman alrededor de 5.000 documentos entre folletos, libros, documentación, tickets, mapas, atlas. Hay muchísima documentación. Y eso te lo encontraste, el trabajo de catalogarlo todo, de organizarlo, de compilarlo. ¿Cómo te organizaste, Eugenia? A ver, es que la sorpresa fue gorda. O sea, yo lo primero que hice fue intentar reunir el máximo de material posible. Por supuesto, lo primero que salieron fueron los folletos. Estamos hablando de más de 2.000 folletos, que te puedes imaginar que es un volumen grande de folletos. Además que mi padre lo tenía más que reunido por países, pero era una catalogación así por encima, no era una catalogación especializada porque no tendría ningún interés en hacerlo, ¿no? Para empezar, me pregunté si yo quería catalogar todo eso. Es decir, yo sabía que tenía un conjunto que era muy interesante, que podría tener muchas posibilidades, pero yo no sabía realmente el valor de este conjunto. Entonces, para catalogar, lo primero que hice fue llamar a hacerme con especialistas en el tema. Es decir, yo veía ahí que había mucha historia del turismo, había mucha historia del diseño gráfico, mucha historia de la promoción, pero realmente no sabía cómo armar todo esto, ¿no? Lo que hice fue contactar con especialistas. Y segundo, una vez contactas con especialistas, decidir si quieres catalogar esto, porque eso es una de las grandes preguntas. Si te quieres meter en hacer un proyecto así, porque sabes que te va a llevar muchísimo tiempo. El tiempo es dinero. Yo le veía posibilidades a estos, pero catalogar hasta que no hablé con un especialista, yo no me puse a ello. Eugenia, has echado muchísimo tiempo, lupa, escáner. ¿Cuántas horas? Pues, a ver, para hacer este trabajo de catalogación, de concreto, de los folletos, porque realmente lo que está catalogado son los folletos, alrededor de 6 meses, una cosa así. Porque tienes que ir folleto por folleto,
rellenando la ficha que tú, con los campos que tú has decidido que deben ser importantes tener reflejados. Entonces, tú cuando coges un folleto, tienes que intentar contestar ciertas preguntas sobre esa pieza. Muchas veces esa información que tú estás buscando, como quiénes son los editores, quiénes son los redactores, o quién es el ilustrador o el fotógrafo, no existen. Tienes que buscarlos en otras bases de datos, a ver si lo encuentras. Tienes que andar con la lupa, mirando uno por uno. Entonces, a lo mejor le echas cuando ya coges un trabajo mecánico, ya lo sabes hacer rápido en el acto, pues a lo mejor le puedes llegar a invertir entre 5 y 10 minutos el folleto. Y no siendo demasiado exhaustivos. Hay respuestas que dejas sin responder, preguntas que dejas sin responder porque no crees que en ese momento pueda ser relevante, sí más adelante. Entonces, más o menos para dejar bien un folleto bien catalogado y documentado, alrededor de 5 o 10 minutos el folleto, multiplicados por los 1.000 y pico que hemos llegado a catalogar, pues fueron casi 6 meses de catalogación de folletos. Luego, digitalización, se ha digitalizado muchísimo más porque están digitalizados esa documentación aledaña que salió al grueso de los folletos publicitarios. Es curioso que los Crespo, una saga bien interesante de médicos, doctores, viajados, contaban con algún folleto material de incluso el siglo XIX, lo más común empieza a partir de 1910, más o menos. Y esa mezcla entre la papelería y los congresos científicos, cuando las artes eran gráficas, ¿no? Como en este aspecto, como ilustradora, ¿qué valor le estabas viendo a ese trabajo efímero, publicitario, estas hojas volanderas, octavillas de usar y tirar, los papeles, las calidades, las cuatricomías, esas artes gráficas, pues no sé si están incluso degenerando por las prisas? A ver, yo no creo que ahora se hagan peores folletos. Ahora mismo hay folletos que son maravillosos, todo depende del dinero, como todo, ¿no? Sí que es verdad que en la colección que nos hemos centrado sobre todo en los folletos que había, desde el primer folleto que nosotros tenemos datado, que es de 1910 y 1970, que es la época donde nosotros tenemos más material, y además es una época interesante, ¿no? Porque incluye pues las guerras, el periodo de entreguerras, incluye la dictadura en España, incluye el inicio del boom turístico en España. Y sí que es verdad, por ejemplo, que en la parte inicial, en el primer tercio del siglo XX, se ve que hay muchísima calidad en las técnicas de impresión, en general en el folleto, están mejor hechos, sobre todo en la parte de cruceros y aviación, que al fin y al cabo estamos hablando de la empresa privada, o sea, eran los que invertían dinero en publicidad. De la parte estatal, pues si hablamos de la promoción turística estatal, se ve que hay pues menos dinero. A lo mejor también es que hay mucha más producción, entonces no se puede invertir tanto dinero en un folleto si vas a hacer 1.000 como si vas a hacer 10.000. Pues a lo mejor tú rebajas un poquito la calidad, pero lo que ganas es cantidad. Entonces, en el primer tercio del siglo XX sí que se ve que hay esa calidad excepcional en el papel, en el diseño y en las técnicas fotomecánicas, pero ahora mismo yo creo que también ha cambiado mucho las técnicas de impresión y ha cambiado, todo en general. Yo he cogido papeles que son maravillosos, que con unos acabados que te mueres, que no existían evidentemente hace 100 años, ¿no? Pero si buscas el folleto precioso, ese folleto que llama muchísimo la atención, lo tienes que buscar en el primer tercio del siglo XX y en la empresa privada, más que en la estatal. Los gramajes, los acabados, brillos, cuché. Sí, no, y incluso la usabilidad del papel, porque hay folletos que además dices, madre mía, ¿cómo han doblado esto? Claro, o sea, son folletos, es efímero, está pensado para que lo utilices y lo tires. Incluso nosotros nos hemos metido, que tampoco es un campo que hayamos profundizado demasiado porque todavía ni siquiera ha habido tiempo, pero incluso cómo se dobla un papel, cómo puedes doblar un papel, ¿sabes? Sí, con la hendidura para no quebrar el papel. Y bueno, es algo, las artes gráficas, y detalles de hueco grabado, también acabados en letras en dorado, vamos, que eso parece imposible en aquella época. El folleto turístico está pensado para que te lo guardes en cualquier lado, apenas abulque, apenas te pese. Antes viajaban con este tipo de material
para viajar, no era el internet, no existía el internet, entonces todo eso se tenía en cuenta. Entonces no encuentras grandes gramajes en el papel porque no era práctico, excepto en esto. O sea, sí que a lo mejor nos han llegado listas de pasajeros de cruceros de principios de siglo que sí que tenían, pues están encuadernados y tienen este tipo de elementos que enriquecían mucho el folleto, pero no es lo típico, no era lo habitual, pero tiene su explicación, claro. Y también, bueno, en el legado de la familia te has encontrado también con libretos de postales. Es interesantísimo lo de Astorga, con un Gaudí, de los pocos Gaudís que están edificados fuera de Cataluña, el Palacio Episcopal de Astorga, que se ve incluso en obras. También te queríamos preguntar si habías completado la colección con alguna adquisición en Todo Colección, alguna postal, billete de avión, si lo tienes en mente. Vamos, en definitiva, si quieres ampliar la colección. Todo Colección ha tenido un papel importantísimo en todo esto. Es decir, yo no he ampliado la colección, pero ni por Todo Colección ni por ningún otro lado. Porque creo que en todo esto, el objetivo de todo esto al final no deja de ser contar una historia. Y entonces esa historia tiene un principio y tiene un fin, que el fin es cuando yo me lo encuentro y le doy esta segunda parte a la colección, le doy vida. Pero la colección, el conjunto, fue creado por estos tres personajes. Entonces yo no he añadido ninguna pieza, porque no quiero continuar esa colección. He contado esta historia y esta historia aquí ya se queda, se acaba. Pero Todo Colección, en el momento que yo empecé a buscar información sobre folletos, eso que te comentaba antes, que podías buscar información sobre algún folleto en concreto, fuera de la información en sí que te puede ofrecer el mismo folleto, para mí Todo Colección fue una base de datos indispensable. O sea, hay verdaderos especialistas metidos en la web que te están vendiendo un folleto y que te dan toda la información del folleto, que además saben pues por otras fuentes. Entonces, yo no he añadido ahí ningún folleto, no he comprado, pero sí que después de todo esto yo me he convertido en usuaria de Todo Colección. Entonces tengo mi propia tienda en Todo Colección y he vendido, sí que he vendido a lo mejor repeticiones, he entrado en un circuito de gente que tiene este tipo de documentación y está siendo, la verdad es que fantástico. Y luego ya, pues ya en otra pata de mi currículum, pues que yo compro y vendo cosas viejas, antiguas, curiosidades y tal, y estoy muy ligada a Todo Colección todos los días. Te digo, tengo la tienda y me parece una web fantástica. Me da mucha envidia el que inventó Todo Colección. Yo quiero inventarme otra cosa igual. Ha sido maravilloso, ¿no? La verdad es que una ayuda tremenda. Muchísimas gracias por los piropos recibidos. Bueno, no es de dominio público, pero es el portal web. Hay más de 25 millones de referencia y es el mayor repositorio de descatalogados que existe en este tipo de coleccionismo, la web número 1 en coleccionismo y bueno, y gente es una pasada y además con unos auténticos expertos. Estábamos hablando de la pasión viajera de los antepasados. No te hemos preguntado si te gusta viajar. Sí, me gusta mucho y además, bueno, pues no lo haces porque dinero y tiempo y no lo puedes hacer todo lo que te gustaría. Y además me gusta viajar, fíjate, todo lo contrario de mi abuelo, porque, bueno, luego ya después, todo esto ya se cuenta en el libro, el gran recolector de folletos de la historia fue mi abuelo, ¿no? Y la verdad es que minuciosidad para recoger datos, tenía antes de salir de viaje, tenía dibujados todos los itinerarios que tenía que seguir, sabía perfectamente dónde tenía que ir. Yo soy todo lo contrario, me encanta ir a un sitio y no saber absolutamente nada, informarme a la vuelta. Pues esto que vi me parece como mucho más apasionante desde mi punto de vista. Me encanta, pero luego completamente al revés. Y a lo mejor esta falta que tengo yo de recoger información es completamente opuesta a lo que han sido mi padre, mi abuelo y el primo de mi abuelo, que son los protagonistas de esta historia. Bueno, a quien no le gusta viajar, ¿no? Habrá gente para todo, pero sí el espíritu de los Grand Tours y el espíritu pues de conocer nuevos mundos. Hoy hemos conocido el mundo interesantísimo de la familia Crespo. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo y generosidad, por compartir con nosotros esta experiencia y bueno, solo desearte que bon voyage, Madame Crespo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros. Me encanta colaborar en estas cosas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, María Eugenia, y seguimos en contacto, por supuesto, en Todo Colección, donde viven los recuerdos. Eso es. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. La sensibilidad para captar la belleza por instinto definió desde muy temprana edad a Antonio Millán, anticuario que hoy nos recibe en su gran creación y legado que es la Casa del Cardenal. ¿Cómo está, don Antonio? Muy bien, ¿qué tal? Antonio, ¿usted estaba predestinado a ser coleccionista? ¿Anticuario? Anticuario, yo creo que desde niño me gustó, desde que yo tengo uso de razón, desde, yo qué sé, muy temprana edad, sería como de los 5 años que quiera yo recordar, pues ya las antigüedades me gustaba, a no entenderla bien, lo que iba desde pequeño, a los basureros que entonces iban con carros y mulas, y me acuerdo que al lado de mi casa había muchas huertas y ahí tiraban la basura, y ahí buscaba los trozos del plato, que algunos tenían florecillas o personajes. Así fui guardando cosas y ya más adelante, cuando tenía más uso de razón, pues compraba los cuentos según la belleza de las estampas, y a través de los años, cuando ya tuve más uso de razón, pues mi abuelo me dio algún duro de plata, que todavía lo guardo desde que era un niño. A mí me dio que yo era el único que podría guardarlo, y efectivamente todavía los conservo después de más de 50 años. Y así, cuando ya me coloqué a los 17 años, que ya empecé a ganar dinero, pues me iba dando vueltas por Calle Lario, que entonces había un anticuario, después me iba por otras calles, que había en Calle Ollería había otro, en Calle Álamo había otros 2, y yo iba mirando los escaparates, pues ya al pasar por esos mismos sitios, que ya iba ya siendo más mayor, pues me iba comprando poca cosa, porque claro, pero compraba algún platito, después alguna figurita insignificante, que todavía las conservo. Después ya con el tiempo me fui mejorando, fui aprendiendo solo, porque entonces los anticuarios no te daban pistas de nada. También cuando me fui a la mili, pues hice la mili en la Marina, en Cádiz, entonces pedí traslado a Madrid por Cádiz al rastro, que era mi pasión. Me compré algún quinqué bonito que tengo, sábanas gordas antiguas muy bonitas con corona de marquesado. Entonces en Madrid estarían desmontando Palacio Pipiplan. Y en ese año, que era los años 79, camino de los 80, pues en Madrid los anticuarios estaban hasta la bandera, de la alfombra, de todo. Entonces todo eso, como se iban desarmando, puesto que Franco ya había muerto y ese poderío de la nobleza o de la gente con dinero iban a menos. De ahí compré un puñado de cosas que todavía las conservo, y ya con los años y más años fui aprendiendo y ya me fui especializando, y así sucesivamente hasta donde hemos llegado. Claro, también pasaba más de medio siglo por medio. En la Casa del Cardenal todos los objetos están a la vista en un orden caótico que tiene un criterio común, la belleza. ¿Cuál es el motivo para regalar una pieza de colección, Antonio? Hombre, el motivo para regalar una pieza de colección siempre es que la persona que se le vaya a regalar sepa, el que lo va a comprar, qué cosa le gusta o qué variedad de cosas le gusta. Nunca es lo que uno, muchas veces lo que uno piensa buscar. Yo cuando iba a comprar antigüedades me preguntaban ¿qué buscas? Nunca he buscado nada, puesto que las antigüedades no es una fábrica, es lo que tú estás viendo dentro de la tienda. Y con lo que tú ves, si algo te llama la atención, eso es lo que compras. Y a través de todos los años que he pasado viendo tiendas y comprando, y en Rastro, en Madrid, y en todo, siempre he comprado lo que he visto que me ha gustado. Entonces, de lo que veía, siempre había varias cosas que me gustaban, y me compraba, si podía, aquello que más me gustaba dentro del precio que yo podía asimilar. De todas las piezas que tiene en la Casa del Cardenal, ¿cuál, de la que nunca se desprendería? Bueno, la Casa del Cardenal, en la tienda, conserva muchas piezas que están todas a la venta. Habría cosas que no me gustaría desprenderme, pero están a la venta. Que una imagen de una dolorosa de aquí, hecha de algún malagueño del siglo XIX, la tendría en mi casa. Que es una preciosidad. Sí, sí. ¿Cómo un niño sueña con un palacio y lo consigue? ¿Cómo nos puede explicar la consecución de ese sueño? Ese sueño empieza desde que tengo uso de razón. Desde esos 4 o 5 años, yo siempre vi
que vi un patio de columna, una subida de escalera, columna de mármol, y así estuve toda la vida viéndolo. Y yo siempre deseé un palacio. En mi corto saber y en no tener dinero, pues era una cosa como muy lejana a mí. Y entonces era una manera de desearlo, pero no ambicionarlo, puesto que mi poder adquisitivo no me iba a llevar nunca a tan semejante hazaña. Yo siempre decía, pero si soñar no cuesta trabajo. Uno lo piensa, lo habla, lo dice, se desahoga. Pero mira por dónde, cuando tenía esos 47 años, y todas las tardes me acuerdo que venía al centro, iba mirando las calles, iba mirando las casas que se parecían a lo que yo había visto en mi sueño, que en este caso, bueno, mi sueño, en mi mente como, porque nunca fue soñado, es como archivado en tu mente. Vi esta y digo, los balcones de arriba son falsos, la puerta es muy mala, el patio de columna sí existe con donde yo creía, por una casa antigua que tenía y tiene todavía inquilino, y destrozada porque tampoco estaba en buen estado. Y a los 2 días me llaman para ver una casa en el centro. Esa casa fue la que ya insistimos en comprarla, estando muy derruida y con inquilinos dentro. Entonces hicimos lo imposible para comprarla, pedimos un préstamo al banco y la conseguimos. Y después poco a poco hemos ido restaurando muy lentamente. Y después con el tiempo me acuerdo que la de enfrente, que había una joyería, me dijo, oye, ahí vivía una prima de Antonio Molina. Como yo era familia, mi madre entonces vivía, le digo, mamá, la casa que hemos comprado, vivía una prima de la abuela que era modista. Y entonces mi madre dijo, sí, yo estuve ahí, haciéndome la joa de novia, que entonces hacían 4 trapos, más no podía hacerse. Pero fíjate, lo que yo había visto en mi mente, lo había visto mi madre con mi abuela anteriormente. Heredé el gusto de las antigüedades y de las cosas bellas, porque en sí, si fueran sido nuevas y bellas, también las fuera podido comprar, lo que ya en mi época no se fabricaban cosas tan bonitas como antiguamente se fabricaban, que yo siempre le veía el mérito del atraso de la sociedad y la belleza tan bonita de esas piezas siendo pintadas a mano o cosidas en horno de leña, o esos muebles con ese atraso de maquinaria que podían tener tanta belleza y tanta exactitud en sus percepciones. Entonces por eso la antigüedad siempre me ha llamado el uso casi de lo exclusivo, sin ser exclusivo, a la altura de un siglo después, esas piezas que se habían reproducido tantas veces llegaban cada vez más escasas. En la Casa del Cardenal, en Todo Colección, hay cerca de 1.400 lotes a la venta entre antigüedades, obras de arte, joyería, hay de todo, juguetes, relojes, coleccionismo militar. ¿De qué parte se siente más orgulloso de la recopilación que tienen en la Casa del Cardenal? Hombre, cuando te gusta la antigüedad intenta abarcar todo lo que puedes. Pintura no, porque Málaga no ha tenido casas muy importantes y a la altura del siglo que estamos, pues eso ya no ha llegado a nosotros. Entonces abarcamos intentando coger todo que va saliendo, como moneda, porcelana, cubierto, pero no hay nada en especial porque aquí no existe la gente que ha coleccionado, por ejemplo, miniaturas. Pues dice, tú has comprado 40 miniaturas a un coleccionista o 20 cuadros a otro coleccionista. No, aquí eso no existe. Aquí es en una casa que esta abuela tuvo 3 cuadros colgados que nadie lo ha querido, se han muerto y los han vendido. Y al menos son bonitos, no serán muy buenos, puesto que lo bueno siempre ha habido gente que han tenido más ojo para alcanzarlo. Y en esta época que hemos construido tanto, que desde los años 60 el turismo americano y extranjero y inglés y todo, desde los anticuarios de Málaga, que había manta de Bargueña, de cuadros buenos de los conventos que se habían quitado, todo eso salió lateando desde los años 50 y 60 y 70. Entonces, sin saberlo, en el extranjero habrán comprado maravillas por un puñado de higos aquí en nuestra capital. Y ahora, pues claro, ahora lo que queda es lo que ha quedado en casas normales. Ya no se piden esas casas magníficas. Esas ya murieron en los años 70 y tantos, 80, han muerto las mejores casas. Esas casas que había en el Paseo del Limoná, o esos pisos grandes que tenía Málaga, que era señorial. Claro, ya todas esas abuelas que habían nacido después de la posguerra, que habían conservado muebles de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque entonces todo se conservaba. Nadie compraba cosas nuevas si habían heredado. Ahora nadie quiere nada. Ahora la gente joven, todos quieren de IKEA, todo es nuevo, y no queda esa poca persona que le guste las antigüedades, que habrá, pero cada vez irá a menos. Los quiere abarcar todos, quiere abarcar cristalería, vajillas, alfombras, cortinas, visillos, todo lo que sea bello, tapices. Bueno, aquí tapices no se ven, pero vaya, todo lo que sea bello, tú quieres abarcarlo, puesto que lo que te gusta de la antigüedad es la belleza de la pieza, sea lo que sea.
que una lupa con un mango de marfil o de bronce, pero es la belleza del trabajo, de lo bien hecho, del tiempo que ha durado vivo hasta que ha llegado a tus manos, pasado un siglo o dos, porque no mucho más, puesto que para atrás de 2 siglos ya es más complicado encontrar algo. En los años 60 y 70 y 50 de ahí salieron lateando todas esas piezas que ignorábamos nosotros, que existían años del 1700, pues a lo mejor estaba en un anticuario y ni le daban tanta importancia, sino el que la había mamado y lo había entendido en su tierra, pues sí sabía que era esa pieza que valía dinero. En cambio aquí, si no era muy bonita, pues a lo mejor se vendería barato sin saber lo que habías vendido. Ahora hay mucho más saber, porque ahora tú entras en internet y algo que tú dudas, mira y mira, el que te mira, y a las 2 o 3 horas o a las 4 has visto lo más parecido a lo que tú tienes en tu mano. Y entonces ya esas gangas antiguas que podía encontrar, eso cada vez irá menos, porque internet lo ha puesto todo al día. Pero bueno, es otra ilusión. El siglo XIX para usted tiene un significado especial y sobre todo un periodo. ¿Por qué esa fascinación por el periodo isabelino? Esa es otra de las cosas más fuertes que a mí me han pasado. Lo más que me ha gustado fue el reinado de Isabel II. Es un personaje que ha sido controvertido, digamos, en el sentido de que ella a los 13 años la hacen reina y una niña de 13 años, con la clase política que teníamos y que ahora se tiene, pues la han chuleado toda la vida. Entonces, ya he visto que la política desde el reinado de ella, que su padre era rey absoluto, a ella, que ella era reina constitucional, la política hace de que España pierda las mejores obras de arte con la demortización de Mendizábal, que hace que los conventos y las iglesias se pierdan a favor de que la política quede con todo ese dinero para lo que fuera, pero la cosa es que el patrimonio español salió todo lapidado por la puerta. En ese reinado, una niña de 13 años, ¿qué puede opinar? Nada. Si a veces la gente tiene 30 años y todavía no han madurado, están verdes, no saben todavía decidir. Ella, que con 3 años ya la hacen reina, pues a los 13 la hacen la mayoría de edad, a lo que quisieron los políticos. Su reinado fue nefasto y con ello arruinaron España de tanta obra de arte que salió nuestra. Y después ella para mí es un personaje muy carismático. Ya hace, yo qué sé, yo tendría como unos 16 o 17 años. Estuve en Marbella, en un anticuario que llamaban Isidra, que estaba a pie de carretera, y esta mujer vendía antigüedades, sobre todo muchas puertas en el fondo antigua, y delante había un busto de Isabel II con un pedestal de mármol rojo y sitio que llaman ese pie, y una base negra, y el mármol de ella, mármol de Carrara blanco. El día que la vi, que todavía pasa que lo estoy viendo ahora, estaba al final de un corredor muy grande. Me acuerdo que la miré y le pregunté el precio, entonces me dice 1 millón. Pues pasaron 20 y tantos, 30 años. Allí siguió ella y en esos 30 años más que pasaron, estuvo allí sin venderse. Entonces se lo vendieron un tal Salamini, que estaba en San Pedro, y este Salamini la puso en 6 millones. Cuando vuelvo, se la había llevado a Sevilla para venderla a alguien de un cortijo o de una finca buena. Pero no estaba vendido. Él decía que hasta que no traían el dinero, no sabía si le habían vendido. Vuelvo ahí meses después y ella estaba ya de vuelta. No la habían comprado. Así que al no comprarla, ya se me hizo como la pasión, como diciendo, ya no puedo yo perder otra vez. Total, que me dice, pues 1 millón no te la vendo, tiene que ser 1.100.000. Y yo digo, ahora por 100.000 pesetas la voy a perder, y por 1.100.000 pesetas la compré. Así que ese, digamos, es el acto más heroico que yo habré hecho con una pieza de antigüedades. Es la pieza más espectacular dentro de mi saber de antigüedades. ¿El público español o el público extranjero? ¿Quién valora más las antigüedades? Hombre, el público español, al que le gusta de verdad, puesto que a lo mejor volvemos a lo mismo. Al no tener nada, como a mí me pasó, al no tener nada, he querido de todo. Todo me ha gustado. Desde una laja hasta una alfombra, yo qué sé, una peinetilla, un mantón, un paño, una mantelería, un cubierto. La abarca uno todo, y los extranjeros, claro, cuando vienen aquí, que vienen en avión, pues se llevan abanico, algo de oro colgando, algún broche, alguna miniatura, algo que te entre en la maleta. No te puedes llevar, bueno, algunos de Holanda han venido y se han llevado cómodas muy grandes que se han embalado y se las han llevado para su tierra, fíjate, que esos son los menos. Y a gente de México pues hemos vendido cómodas y muebles grandes, fíjate, que se lo tienen que embalar y llevárselo hasta allí. Pero vaya, lo más normal es que el extranjero se lleve cosas pequeñas que quepan en su maleta, ya que a la casa nuestra, al pasar y ver el patio, que el portal está abierto, ven el patio, ven la casa, y le llama la atención pensando que es un museo.
Ya, claro, una vez que entran en la tienda, que entran a verla, pensando en que es como más museo que tienda, pues ya van viendo cosas y dicen, esto me gusta. Y como la antigüedad es como un tú a tú, es algo que si te gusta y tienes dinero lo compras. En este caso, pues pueden ser eso, abanicos antiguos que se pueden enmarcar como si fueran lienzos, ya que son pinturas. Y alguna laja, algo de porcelana pequeñito, algo de plata, que sabe que puede ir en la maleta y que no se le puede romper. En Todo Colección opinamos que las antigüedades son el regalo perfecto, entre otras cosas porque todo el mundo colecciona algo. Es verdad que las antigüedades, si te gusta, coleccionan muchas cosas. Ha sido un placer conversar con usted, comentarle que en Todo Colección la Casa del Cardenal es una de las tiendas más bonitas, tienen un montón de antigüedades religiosas, fascinan la cantidad de mantones de arte español. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta otra. Buenas tardes, adiós. Estudio, pasión, belleza, reencontrarse con los orígenes familiares o simplemente preservar el pasado para comprender el presente. Te habla Ignacio del Valle y espero que hayas disfrutado del podcast de los coleccionistas en Todo Colección. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.